le voy a preguntar. Y es lo que ustedes cuando estén haciendo su año de internado o el año de provincia, tienen que saber. En realidad ya hemos visto algo de esto en insuficiencia respiratoria. Ahora en distrés respiratoria, según la clasificación de Berlín, ¿ya? Se divide, como ya sabemos, en leve, en moderado y grave. ¿Y cómo sabemos que es lo normal cuando es más de 300 de PAPI? La PAPI es la relación que hay entre la presión arterial del oxígeno dividido entre la fracción inspirada del oxígeno. Lo normal es siempre mayor a 300 y el distrés respiratorio leve menor de 300, distrés respiratorio moderado menor de 200 y el severo menor de 300. Ahora, de acuerdo a históricamente, es importante que ustedes sepan que desde hace muchos años el distrés respiratorio está ya evidenciado. Lo que pasa es que no se lo diagnosticaba oportunamente. Vean ustedes, en la Primera Guerra Mundial ya se lo conocía con el nombre de la telestasis. Después, en el 32, mostraron anomalía histológica en el estado de shock. Durante la Segunda Guerra Mundial se lo llamó pulmón húmedo. Durante la Guerra de Corea se lo llamó atelectasia congestiva y durante la Guerra de Vietnam se lo llamó también pulmón de Da Nang. Da Nang porque había una base norteamericana en Vietnam donde llegaban todos los pacientes heridos en combate, ¿ya? Y esa es una base norteamericana muy grande donde se hicieron los diagnósticos de los primeros pacientes ya de distrés respiratorio. O sea que tenemos nosotros una variedad de sinonimias, ¿ya? O sea, de sinónimos dentro de los que podemos destacar, por ejemplo, el pulmón blanco, pulmón de shock, pulmón húmedo, atelectasia refractaria, incluso enfermedad de membranas hialinas del adulto, porque también hay lo que se llama enfermedad de membranas hialinas del niño, ¿ya? Ahora, créanme que dentro de la medicina y la terapia intensiva, esto es lo que más me apasiona, el distrés respiratorio. ¿Saben por qué? Porque según yo, y después de haber estado ya cualquier cantidad de años atendiendo pacientes, según yo, todo acaba en distrés respiratorio. Y van a ver ustedes ahorita en la siguiente diapositiva, ¿ya?, las patologías asociadas al desarrollo del distrés. Unas que son ocasionadas por daño directo, como por ejemplo la neumonía, como por ejemplo la aspiración de contenido gástrico, o sea, el síndrome de Mendelssohn, otras por contusión pulmonar, otros por embolia grasa, por tromboembolismo pulmonar, asfixia por ahogamiento o por inmersión, alveolitis y también por quemaduras. Estos producen daño directo sobre el pulmón. Son las causas más frecuentes del daño directo sobre el pulmón que llevan al distrés respiratorio. Y el daño indirecto, o sea que indirectamente agreden al pulmón. Vamos a ver, vean ustedes la sepsis en primer lugar, la sepsis, los cuadros sépticos. ¿Qué más? Los pacientes politraumatizados, los pacientes en shock, los pacientes con bypass cardiopulmonar, los pacientes que fármacodependientes que toman exceso de dosis de una droga, lo que se llama overdosis, la pancreatitis aguda. Estimados futuros colegas, créanme que la pancreatitis es tal vez la enfermedad que más convive con distrés. Es lo que daño indirecto. ¿Saben por qué? Porque en la pancreatitis aguda no tiene un tratamiento específico y lo que hay siempre hay liberación de mediadores inflamatorios. Histamina, serotonina, bradicimina, tromboxano, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, interleuquinas, que van a producir un efecto sistémico, como ya vamos a ver más adelante. El traumatismo encefalocraniano
severo, aneurismas cerebrales operados o también accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico. Estas son las causas indirectas del estrés más frecuentes. ¿Ya? Fíjense que entre las que ocasionan daño directo y indirecto son muchísimas, ¿no? Unas más graves que otras. Yo diría que toditas son graves. ¿Saben por qué? Porque van a agredir en el alveolo pulmonar, causando insuficiencia respiratoria. Entonces, vean, hay una incidencia de 60 por 100.000 habitantes. 20% de estos pacientes tienen criterios de UTI. La mortalidad va del 26 al 44%, casi un 50% de pacientes fallecen. Vean ustedes, los principales factores para la mortalidad son la edad y los de clasificación por índices pronósticos, los que tienen una relación de PAFI más menor. Por eso es que quiero que me aprendan muy bien PAFI. Acuérdense que ya lo hemos visto esto en insuficiencia respiratoria. Presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Hay muchos factores de mal pronóstico. Por ejemplo, que mi paciente tenga más de 3 órganos afectados, o sea, disfunción orgánica múltiple. Vamos a suponer que tiene insuficiencia renal, vamos a suponer que tiene insuficiencia cardíaca e insuficiencia pulmonar respiratoria. Ese paciente tiene casi un 80% de posibilidad de fallecer por estrés. ¿Ya? Las causas de óbito por disfunción orgánica múltiple llegan a un 70% y por hipoxemia refractaria un 15%. O sea que fíjense, ahí tenemos 85% de nuestros pacientes pueden fallecer. Terrible, ¿no? Terrible. Por eso es que ustedes van a tratar de hacer el diagnóstico lo más pronto posible. Y no es difícil, es fácil. Créanme que es fácil. Todo paciente que esté respirando más de 20, 30 veces por minuto, ese paciente está en insuficiencia respiratoria. Todo paciente que tenga un síndrome febril, todo paciente que tenga un compromiso renal, hepático, respiratorio, cardiovascular, séptico, etcétera, como yo les he mostrado hace unos momentos, es un paciente potencialmente que va a ser estrés respiratorio. ¿Ya? Pregunta de evaluación. ¿Cuántas fases tiene el estrés respiratorio? ¿Se acuerdan que la neumonía hay fase de congestión, hepatización roja, gris y resolución? Acá hay 3 fases. Una exudativa, una fibroproliferativa y una fase de fibrosis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué procesos aumentan la permeabilidad vascular? ¿Se acuerdan de que esto ya les mostré yo en otra oportunidad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Les dije, los mediadores inflamatorios que hemos mencionado van a actuar sobre el aparato respiratorio y sobre el sistema cardiovascular. Sobre el aparato respiratorio, ¿qué producen? Dijimos, aumento de secreciones, broncoconstricción y edema de mucosa. ¿Qué casualidad el arma bronquial tiene esto? Y sobre el sistema cardiovascular, ¿qué se produce? Aumento de permeabilidad vascular y vasodilatación. Por eso es que hay edema pulmonar. Entonces, este cuadrito también, esta diapositiva ya la mencionamos en insuficiencia respiratoria. Todos esos mediadores inflamatorios actúan de manera sistémica, o sea que están en la circulación. Y si están en la circulación, están en el lecho capilar, o sea que están en la sangre. Y la sangre está compuesta ¿por qué? Por agua, por elementos figurados, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y por proteínas. ¿Y qué hemos dicho? Que estos mediadores inflamatorios sobre el sistema cardiovascular, ¿qué producen? Aumento de permeabilidad vascular y vasodilatación. Entonces, cuando hay aumento de la permeabilidad vascular, el agua fuga hacia el espacio intersticial, produciendo ¿qué? Edema intersticial. O sea, ustedes agarran su estetoscopio y lo escuchan y van a encontrar estertores penetrantes húmedos.
porque es un edema pulmonar, pero es un edema pulmonar no cardiogénico, sino más bien inflamatorio. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más sale porque está aumentada la permeabilidad vascular? Los elementos figurados, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Qué más salen? Las proteínas. O sea que en el espacio intersticial ha aumentado la presión de tal manera que, recuerden, hay una ley física que dice que todos los elementos de un lugar de mayor concentración tienden a ir a otro de menor concentración. ¿Lo ven? Los elementos que están en un lugar de mayor presión tienden a ir a otro de menor presión, y es así como, por ejemplo, el agua trata de ir del espacio intersticial hacia el espacio alveolar y lo atraviesa. ¿Ya? Lo mismo los elementos figurados también atraviesan la pared alveolar, pero vean lo que pasa cuando las proteínas intentan pasar la pared alveolar. Vean, se va afectando la pared alveolar. ¿Por qué? Porque las proteínas destruyen a los neumocitos tipo 2. ¿Y cuál es la función de los neumocitos tipo 2? Formar surfactante alveolar. ¿Y cuál es la función del surfactante alveolar? Mantener el alveolo insuflado, mantener la arquitectura alveolar. Si se destruye el surfactante alveolar, el alveolo se colapsó y de inmediato se produjo ¿qué cosa? Insuficiencia respiratoria. ¿Debido a qué? A daños directos e indirectos, cualquiera de ellos, ha liberado mediadores inflamatorios. Entonces, de esa manera es que el paciente con distrés respiratorio se convierte, recuerden, en 85% en un candidato a qué? A hidradómico. Terrible, ¿no? Terrible. Normalmente cuando nuestro paciente está con un distrés respiratorio leve o moderado, esos pacientes tienen chance de desarrollar algo. Pero si ese paciente está con un distrés respiratorio severo, lo más probable es que no lo saquemos. Y para eso ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes aprendan muy bien. Recuerden, se llama PAFI, llamado también índice de Kirby. Hagamos todo el siguiente ejercicio. Presión arterial de 90 sobre 21, que es lo normal de fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto sale? ¿Ah? Ya yo lo saqué más rápido ustedes. ¿Cuánto? 4.2. 4 puntos decimales más alto. 28. 4.28. Como son decimales, para convertirlos en enteros hay que anular la coma y salió 428. ¿Cuánto es lo normal? Mayor a 300. Entonces 428 está normal. Hagamos otro ejercicio porque así les voy a hacer yo los ejercicios. PAFI de 90 sobre 35 de fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto dio? 257. 257 es mayor o menor a 300. Entonces será síndrome de distrés respiratorio leve. Correcto. Otro. Presión arterial de oxígeno de 90 sobre 55 de presión arterial de oxígeno. 163. 163 es mayor o menor a 200. Menor. Entonces será síndrome de distrés respiratorio moderado. Otro. 90 de PAFI, presión arterial de oxígeno 90 sobre 95 de fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto dio? 94 es mayor o menor a 100. Entonces será síndrome de distrés respiratorio grave o severo. ¿Vieron qué fácil? Y ustedes lo pueden hacer eso con solamente solicitar una gasometría y hacer los cálculos. Se llama también índice de Kirby, presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ¿cómo lo diagnostico yo? Puedo hacer diagnóstico con la clínica, con el laboratorio y con la imagen. Vamos a ver entonces con la clínica. Paciente que tiene qué cosa, aleteo nasal, ¿qué más? Está ortopneico, polipneico,
está con disminución de la movilidad respiratoria, está con tiraje intercostal, con respiración paradoxal, ¿ya? O sea, fíjense, cualquier paciente que tiene una respiración por más arriba de 20, 30, 40, 50 veces por minuto, ese paciente está estresado. Sí o sí está estresado. Y si alguien le discute, dígame que venga y me discuta. ¿Ya? Laboratorial, ¿qué es lo que tengo que hacer? La gasometría arterial. Por favor, todo el mundo me tiene que dominar esto, porque la otra vez le pregunté y la mayoría se aplazó. ¿Ya? pH 735-45, PO2 mayor a 90 milímetros de mercurio, PCO2 35-45 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Bicarbonato. Bicarbonato, ¿cuánto? 21 a 25. 21 a 25. ¿Qué más? Exceso de bases, ¿cuánto? Menos. Saturación de oxígeno. Mayor a 90. Guerra avisada no manda soldados, así que ustedes no me pueden defraudar esta vez. Si yo les llevo a preguntar algo de eso, el 100% tiene que contestar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de APAF? Ya lo sabemos. Vean ustedes, presión arterial de oxígeno mayor a 300 normal, menor de 300, de 200 y de 100. Leve, moderado y severo. ¿Capisci? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué otro método hay? La radiografía. ¿Se acuerdan que los campos pleuropulmonares normalmente son de color negro, no? ¿Aquí de qué color está? Blanquecino, gris, ¿no ven? Vean ustedes, hace muchos años un estudioso llamado Murray, un científico, dijo: yo voy a simplificar la interpretación radiográfica. ¿Y cómo le dijeron? Sencillo. Yo voy a tirar una línea horizontal por el vídeo pulmonar y voy a tener un cuadrante superior derecho, uno inferior derecho, uno superior izquierdo, uno inferior izquierdo. Y cada uno es un cuarto. La pregunta es: ¿cuánto es el volumen pulmonar total? La capacidad pulmonar total. ¿Cuánto es? La capacidad pulmonar total, ¿cuánto es? Oh, mi Dios, me diga que se van a aplazar. ¿Cuánto es? A ver, vos que te veo con cara de estudioso. 3.500, vos. Usted. Se aplazaron toditos, usted. Cero. 6.000 es la capacidad pulmonar total. 5.800. No, 6.000. 6.000 es la capacidad pulmonar total. Yo sé que hay algunos autores que dicen 5.800. Hay un ensayador que dice 5.600. Yo una vez me mandé hace muchos años una carta, nunca me respondió. Porque es 6.000. Además es más fácil de vivir. Vean, entonces, si yo tengo cuatro cuadrantes, cada cuadrante vale 1.500. Si mi paciente tiene un cuadrante afectado, ya no es 6.000, es 4.500. Si tiene dos cuadrantes afectados, ya no es 6.000, es 3.000. Si tiene tres cuadrantes afectados, ya no es 6.000, es 4.500. Si ya no tiene, si ninguno de los cuadrantes, mejor dicho, si todos los cuadrantes están afectados, su capacidad pulmonar es cero. Ese paciente está súper estresado. ¿Ya? Yo, para entender el concepto, vean, pulmones blancos, estresados. Vean esto, completamente blanco. Vean esto, completamente blanco. No tiene una capacidad pulmonar total aceptable. El paciente está en distrés, en insuficiencia respiratoria grave. Vean esto, completamente blanco. Vean esto. Este paciente fue muy especial porque el 6 de septiembre estaba mal muriéndose y con todo lo que hicimos, gracias a Dios, mejoró. El 24 de septiembre, fenomenal.
la tomografía se ve, vean, las áreas completamente afectadas en la fase exudativa con derrame pleural y lateral y en la fase fibrótica, que aquí con una bulla, ¿no? Hay también otros mecanismos para hacer diagnósticos, como lo que se llama tomografía por impedancia eléctrica, pero que pienso en Bolivia no. Es así como se ve la ruptura de los alveolos histopatológicamente. Ahora se dan cuenta lo grave, gravísimo que es el líquido respiratorio. ¿Ya? Terriblemente gravísimo. Entonces, tratamiento. ¿Cuál es el manejo inicial que nosotros debemos hacer? ¿Ya? Yo tengo que controlar el factor desencadenante. Cualquiera de los factores directos e indirectos que mencionamos. Monitorear hemodinámicamente al paciente, darle un excelente soporte respiratorio, o sea, tenemos que utilizar ventilación mecánica, control de líquidos, soporte cardiovascular, o sea, eso quiere decir que tenemos que usar fármacos vasoactivos. ¿Cuáles son los fármacos vasoactivos? Noradrenalina, dopamina, dobutamina, andrinona dentro de lo que más se usa, ¿no? Acá en Bolivia lo que más usamos es la noradrenalina. Excelente. ¿Ya? Y soporte nutricional. Recuerden que a todo paciente que está internado al segundo día, tercer día, ya nosotros tenemos que hacerle el cálculo calórico proteico. A ver, ¿cuánto pesamos? 100 kilos, digamos. Recuerden, gramos de proteína. ¿Por qué hay que dar buena cantidad de proteína? Porque la proteína chupa líquido del espacio intersticial hacia el intravascular y de ahí se hace chichi. Entonces tendríamos que darle entre 1,5 gramos a 2 gramos por kilogramo de peso por día. ¿Ya? Como pesa así, yo le daría 200 gramos de proteína, porque eso es lo que... Recuerden que tiene soporte ventilatorio, va a usar un ventilador mecánico y para eso necesitamos fortalecer esa musculatura respiratoria. Yo sé de que esto los pacientes lo vamos a manejar en terapia intensiva siempre. ¿Qué pasó? Bueno, se acabó la clase, podemos retirar. Ay, Dios está. No se preocupen, así también era cuando yo estaba en la universidad. Había, y llegaba y movía una puerta atrás del aula, siempre se quedaba en el aula así. Yo la veía, o sea que no ha cambiado mucho la universidad. Bueno, la universidad ha cambiado porque no ha cambiado mucho, son por estudiantes. En otra universidad faltaban 10 minutos para que acabe el examen y me llegó una estudiante. Doctor, yo tengo derecho, me dijo, sí, usted puede tener derecho, pero quien define aquí soy yo. El examen era a las 7 de la mañana, no a las 8 de la noche. Bueno, soporte nutricional, ¿ya? Entonces yo a mi paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar un ventilador mecánico. Generalmente a estos pacientes se les da entre 4 o 6 ml por kilogramo de peso de volumen corriente. O sea que si vos pesás 100 kilos, te daré pues 400, 500 o 600 ml de volumen corriente en el ventilador mecánico. Yo sé que esto es un poco más complejo para ustedes, pero las nociones clínicas, laboratoriales y imaginológicas las hemos visto, que es lo que a ustedes les va a servir de mucho. Entonces, ¿qué estrategia, qué tipo de modo ventilatorio voy a utilizar? Hay cualquier cantidad de modos ventilatorios, ¿de acuerdo? Entonces, la ventilación mecánica en el distrés es algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente. ¿Qué modo ventilatorio? Generalmente se lo coloca en modo ventilatorio así controlado, ¿ya?
Sigue robando, sigue robando. Escúchenme, y aquí esto sí les voy a preguntar. Existe, como es un paciente que está siendo ventilado, necesita sedación, necesita relajación y necesita analgesia. Cero analgesia más relajación. Existen 6 eventualidades que necesitan sí o sí Descargado 10. Faltan unos que no puedo descargar. y no tiene nada de herramienta. ¿Viste tu video? Y en la tarde a las 4 de semana. Son 4, ¿no? Son medicina. Ya. En la mañana. Sí, ya voy una vez a ver. Sí. Bueno, ya. Sí. Entonces mañana no me comprometo en la mañana allá. Ya, listo. Bueno, gracias. Chao. Entonces, modo ventilatorio, obviamente, eso no lo van a manejar ustedes, pero presión de soporte y ventilación mandatoria continua o intermitente. No le voy a contar eso, está muy complejo. Volumen corriente, ¿cuánto le tengo que dar? De 4 a 6 ml por kilogramo de peso. Floración inspirada de oxígeno, puedo ir desde 21 hasta 100% por si acaso. ¿Ya? La presión, la frecuencia respiratoria puedo ir de 10 hasta 20, dependiendo. ¿Ya? Bloqueadores neuromusculares, presta y atención, eso sí les puedo preguntar que deberían, digamos, como médicos generales, por lo menos. Existen 6 eventualidades en las que yo tengo que usar sedación, analgesia y relajación. ¿De acuerdo? Primera, síndrome del distrés respiratorio. Segunda, estado de mal asmático. ¿Ya? Tercera, pacientes neuroclínicos. Cuarta, síndrome convulsivo. Quinta, síndrome compartimental. Y sexto, ya dije lo sexto. A ver, síndrome de distrés respiratorio agudo 1. Estado de mal asmático. Pacientes neurocríticos. Síndrome convulsivo. Síndrome compartimental. ¿Ah? Síndrome compartimental. Síndrome compartimental y estado epiléptico, ¿ya dije? No. Estatus epiléptico. 6. Esos 6 criterios los aprendí en el año 1983 y hasta el día de hoy no han variado, siguen siendo los mismos. Síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué más? Sí, Estado
¿Qué más? Corticidad. Síndrome convulsivo. Síndrome compartimental. Estado epiléptico. 6. ¿De acuerdo? Tórax volante. Con eso son 6. Caballito. ¿Se dan cuenta por qué el tórax volante? El tórax volante quiere. ¿Han llevado ustedes eso en tercer año de cardiología? Son los pacientes que sufren accidentes de tránsito y tienen fracturas frontales, múltiples fracturas frontales. ¿Ya? Entonces esos pacientes hacen respiración paranormal. En vez de que cuando mete aire uno se hincha, más bien se deprime. Y cuando uno exhala, más bien se hincha. Se llama respiración paranormal. Eso causa seria insuficiencia respiratoria. Entonces, el paciente yo tengo que darle sedación, analgesia, relajación para que se deje llevar por el ventilador mecánico. Como les voy a preguntar, repítanmelo ahora a ustedes. 1, 2, Paciente 3, neurocríticos. 4, 5, Síndrome compartimental. 6. Estado epiléptico y síndrome convulsivo es lo mismo. Tórax volante. Poleo volante, son 6. Eso ustedes necesitan. Por ahí, porque llega en la emergencia un paciente traumatizado con tórax volante y el residente no sabe qué hacer y ustedes van a decir, doctora, nosotros sabemos que ese paciente hay que intubarlo, sedarlo, analgesiarlo y relajarlo. Y van a decir, ¿y quién les ha enseñado eso a ustedes? ¿En qué universidad han estudiado? En la Universidad Cristiana de Bolivia, la materia de neumología. ¿Y quién les ha dicho eso? El doctor Arce. Modestia aparte, ¿saben quién creó la residencia de terapia intensiva aquí en Santa Cruz? Y me alegra mucho ahora. Antes éramos 8 médicos, 9 médicos terapistas, ahorita somos ya casi 100. La mayoría se ha formado en el Hospital San Juan. Me alegra mucho. Por lo menos, ¿no? Bueno. Eso no. Vamos a ir más para adelante. ¿Ya? Posición prona. ¿Ya? Esto. Vean este paciente. Este paciente está estresado. ¿Ya? Es un paciente obeso. Y la posición prona es esto, ponerlo de barriga. Mejora muchísimo la ventilación. Esto fue lo que se hizo cuando la pandemia, pero la pandemia se puso de moda, pero no es que recién se lo hubiera comenzado a hacer. Ya se utilizaba la posición prona hace muchos años. La primera vez que yo vi un paciente en posición prona fue en el año 83. Al 2020 ha pasado muchos años, ¿no? Vean el paciente en posición prona de barriguita. ¿Ya? Correcto. ¿Con qué puedo hacer yo diagnóstico diferencial? Con neumonía intersticial, neumonía eosinofílica, hemorragia alveolar, neumonitis por hipersensibilidad y edema cardiogénico y cardiomiopatía periparto. Hay muchos pacientes, mujeres obviamente, que después del parto hacen este tipo de cardiomiopatía y se confunden, por tan común edema doble pulmón y el paciente está en distrés respiratorio. ¿Ya? ¿Todo para qué? Para evitar esto que se llama hipoxemia refractaria. ¿Qué es la hipoxemia refractaria? Es cuando ustedes lo tienen al paciente ventilando al 100% de fracción inspirada de oxígeno y su paciente no mejora nada, sigue hipoxémico. ¿Saben por qué sigue hipoxémico? Porque el alveolo
destruido, la manera de lograrse destruido. ¿A consecuencia de qué? De que las proteínas han destruido los neumocitos tipo 2. Esos pacientes generalmente son un síndrome del sistema respiratorio severo. Nunca he visto yo salir hasta ahora un paciente con síndrome del sistema respiratorio severo. Los que salen son los leves, los moderados. Los severos hasta ahora no he visto, por lo menos en mi experiencia. Entonces, finalmente yo quiero dejarles un mensaje. La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Pero aparte de eso, quiero que en lo posible, a ver si pueden leerlo, esto se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Yo no le estoy enseñando a que guerreen, sencillamente que esta obra nos la hizo leer el profesor Sandoval cuando llevamos filosofía en el colegio, en tercer año de colegio, era nuestro profesor de filosofía. Yo dije, ¿para qué no estoy queriendo hacer leer este hombre esto de la guerra? No, señores. ¿Saben qué dice el Sun Tzu? Es un general chino que escribió esta obra genial hace más de 2000 años. Él decía, si se conoce al enemigo y se conoce a uno mismo, no se necesita tener el resultado de un centenar de batallas. Traducido a la medicina, ¿qué quiere decir esto? Si yo me conozco como médico, sé de mis capacidades y sé lo que tiene el paciente, ese paciente va a salir. Pero si yo me conozco, tengo capacidades, pero no sé qué tiene mi paciente, ese paciente, unos van a morir y otros no van a morir. 50% de pérdida. Y si uno se conoce perfectamente, pero en cambio no conoce al enemigo, por cada victoria ganada sufrirá una derrota. Y la tercera, si uno no se conoce a sí mismo ni conoce al enemigo, entonces sucumbirá en toda la batalla. Eso quiere decir que si yo no sé medicina, si no he estudiado medicina, y tampoco sé lo que tiene mi paciente, ese paciente se va a morir. ¿Qué sabio? Esto se utiliza en el marketing comercial. ¿Todo para qué? Para que nuestro paciente, al ir a terapia intensiva, nosotros podamos ver, podamos sacarlo adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, 5 minutos de retroalimentación. A ver, enciérdanos la luz. A ver, preguntas. Vamos. Vamos, pues. Están más casados.